¿Sirve de algo orar? ¿De qué sirve? Para pedirle a Dios sabiduría y bendiciones, dice nuestro hermano, para que conocimientos, ¿qué más? Para estar en comunión con Dios. Eso es diferente de lo que dijo el hermano. ¿Quién de los dos tiene la razón? Un tiro, que se vea. ¿Quién es el que tiene la razón? Porque es diferente lo que acaba de decir usted. Los cristianos hablamos mucho de orar y oramos poco. Pero, hablando tanto de oración, a veces no sabemos para qué sirve la oración. A veces creemos que es como una especie de amuleto, que funciona como los hechizos de tantos tipos de magia que hay en el mercado, ¿no? Que puede hacer usted santería, magia blanca, palo mayombe, etcétera, 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 ¿no? Lo que usted se puede dedicar. Y creemos que funciona como una invocación y entonces en ese momento viene a nosotros la bendición, porque la gente que va a los mercados a pedir todo ese tipo de cosas hace eso, sabe que es como una especie de transacción, ¿cierto? Tú compras algo de eso, haces el dichoso conjuro, haces los pasos que tienes que hacer y esperas el resultado que venga, ¿no? Si vas a hacer cualquier muñequito, si vas a hacer cualquier altar, si vas a hacer cualquiera de esas situaciones, eso es lo que va a suceder. Y los cristianos a veces tratamos a la oración de la misma manera. Cuando orar es platicar con Dios. ¿Y para qué sirve platicar con alguien? No con Dios, con alguien. Para conocerlo, para generar confianza, para establecer conexión, una relación con esa persona. A veces sirve hasta para enamorarse de esa persona, ¿no? Porque todo empezó así, platicando. Y empezaron a ver que cuando empezaron a platicar, como que algo te agradaba de la otra persona. Y entonces empezó a ver algo especial. A propósito de nuestros hermanos, ¿verdad? Que ahorita estaban compartiéndonos su motivo de gratitud. Platicar con alguien sirve para enamorarse de alguien o para generar un vínculo de amistad. Entonces lo primero que genera la oración es precisamente eso, un vínculo. Genera comunión. Para eso sirve la oración, para poder conocer a Dios y poder establecer comunión con Él. Y también, ahorita ya lo decían acá, platicar sirve para desahogarse. Tú vas con alguien a platicarle algo para que te puedas desahogar. No siempre escogemos a las personas adecuadas para desahogarnos, ¿verdad? Porque a veces le platicamos a alguien que es de nuestra confianza y de repente pues ya es el chismógrafo, todo el mundo se enteró de lo que le dijimos a esa persona y uno se da cuenta así, ¿cómo sabes tú? No, pues me platicó fulanita, híjole, ya no le vuelvo a platicar nada porque de verdad que parece el Facebook, en segundos ya todo el mundo se enteró de lo que le dije, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos con Dios, también encontramos consuelo y paz de Dios para poder descansar nuestra alma. Orar es hablar. Eso quiere decir que orar no es puro pedir. Porque cuando usted habla con las personas, no nada más les pide, ¿no? Y cuando oramos con Dios constantemente, lo que hacemos con Dios es puro pide y pide y pide y pide y pide. Decía un niño por allí, ¿y cómo amaneciste el día de hoy, Dios? ¿Cómo estás? ¿Alguna vez le ha dicho eso a Dios en su oración? Alguien dirá, no, pues qué tonto es preguntarle eso a Dios. Dios siempre está bien, pero usted no se interesa por Dios. Nada más quiere que Dios se interese por usted. Hay una canción de Juan Luis Guerra, ya ven este cantautor que se convirtió al cristianismo y dice, tan solo he venido a hablar contigo. Háblame de las nubes, cómo es la piel del sol. No quiero pedirte nada, solo quiero platicar contigo. Es una canción muy hermosa, si usted cuando llega a casa la puede buscar. Esa canción de Juan Luis Guerra de verdad es un ejemplo de lo que podrían ser nuestras oraciones, porque nos equivocamos cuando pensamos que la oración es puro pedir. Estamos errando en lo que estamos haciendo en nuestra oración. También erramos cuando pensamos que todo lo que nosotros pedimos, Dios nos lo va a dar. Pueden decir, no, pues que la Biblia dice, todo lo que pidas en mi nombre te lo voy a dar, pero bajo el nombre de Jesús significa bajo la voluntad de Jesús. En el nombre de Jesús no quiere decir que es como el abracadabra y ¡zas! Ya se quedó, ya. Y yo digo en el nombre de Jesús y aparece, porque así a veces creen en algunas iglesias, ¿no? A veces hasta dicen, en el nombre de Jesús se va la enfermedad. Y ya con el nombre de Jesús, como si fuera el hechizo en ese momento. Wingardium Leviosa, dicen en Harry Potter. No, el nombre de Jesús no es un hechizo.
En el nombre de Jesús significa bajo la autoridad de Jesús, por el sacrificio que hizo Jesús y por la voluntad que tiene Jesús. Y Jesús decía que su voluntad era una sola con la del Padre. Entonces, cuando usted dice en el nombre de Jesús, quiere decir que está bajo la voluntad del Señor. Lo que pidas en mi nombre se te va a dar. Lo que pidas que esté en la voluntad de Dios, se te va a dar. Lo que no, te tengo noticias, no se te va a dar. Te puedes arrastrar, te puedes hincar, puedes hacer berrinche, puedes chillarle a Dios, puedes mandar tu queja al buzón de quejas del cielo, a administración, para poder decir, óigame, Ángel Gabriel, yo quiero decirle que el Señor llevo meses orando por esto y no me lo ha cumplido, y ¿sabes qué? No se te va a hacer. No se te va a cumplir porque no está bajo la voluntad del Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos un concepto tan errado de la oración, terminamos haciendo ineficaz la oración. Y la reflexión de esta noche se llama: orar no sirve de nada. Orar no sirve de nada. ¿Por qué? Porque me atrevo a decir una cosa tan blasfema y tan hereje. Orar no sirve de nada en dos cosas que les voy a decir, bajo dos situaciones que les voy a decir, bajo dos contextos que les voy a decir, y al final les voy a dar una conclusión de esto. Orar no sirve de nada cuando el que tú quieres ayudar no quiere ser ayudado. Nadie puede ayudar al que no quiere ser ayudado. A ver, vamos a volver a Éxodo 14, por favor. Y vamos a ver los versículos 11 y 12. Clávele los ojos a los versículos 11 y 12. Los egipcios se arrepienten de haber dejado libres a los israelitas. Entonces Faraón arma 600 carros de guerra para poder ir en contra de los israelitas que están de cara al mar. Y dicen, ahí en el desierto ya se los devoró, ya se los tragó, los vamos a alcanzar y allí los vamos a traer de vuelta. ¿Qué fue esta cosa tan terrible que nosotros hicimos? Y cuando los israelitas ven que esa situación ocurre, dicen lo siguiente. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? En medio del temor, en medio de la desesperación, en medio de esta situación que están viviendo los israelitas, 600 carros de guerra atrás de frente al mar, lo que ellos empiezan a hacer, en vez de querer ser libres y clamar a Dios por una forma de ser liberados, es a quejarse, a chillar, a hacer berrinche, a lamentarse de su suerte, a cuestionar a su líder. Te lo dijimos, nosotros te lo dijimos, desde antes de que nosotros saliéramos, te dijimos que esto iba a pasar. En vez de que buscaran una salida, en vez de que buscaran ayuda, se ponen a chillar. Aunque Dios les ha dado muestras de que está con ellos para tranquilizarlos, persisten en la incredulidad y en la desconfianza. Y yo llegué ahí a una conclusión. Israel, el pueblo de Israel, no salió de Egipto. Al pueblo de Israel lo sacaron, lo arrebataron, lo rescataron, lo tuvieron que arrancar a las fuerzas, porque ellos no querían salir de Egipto. Su corazón seguía viviendo en Egipto. Preferían morirse en Egipto porque las tumbas estaban bonitas que morir en el desierto. Dígame usted cuál es la diferencia, si usted ya no va a estar, si usted ya no lo va a contemplar. Pero hay personas que prefieren morirse, pudrirse en vida, en las peores condiciones, en las peores situaciones. Hay personas que prefieren la tumba bonita y adornada de Egipto a poder decir, al menos voy a morir de una forma digna y decente. ¿Se acuerdan de esa frase de Zapata que dice, prefiero morir de pie que vivir de rodillas? Pues los israelitas no se la sabían. Los israelitas no se la sabían. Ellos no preferían morir de pie, ellos preferían vivir de rodillas, todo el tiempo esclavizados, todo el tiempo humillados, todo el tiempo sin dignidad. Dígame usted si no ha conocido a personas que prefieren morirse en su situación que hacer algo por mejorarla.
Esto es lo que estamos atestiguando en este pasaje. Dios y Moisés tuvieron que lidiar con un pueblo que no quería ser rescatado. Ellos no querían ser verdaderamente libres. Se quejaban, pero no hacían nada para poder cambiar su realidad. Vivían inconformes, quizás hasta le tenían miedo a los egipcios, pero estaban cómodos. Estaban cómodos, y esa es la receta secreta del fracaso. Una persona que vive quejándose de su situación, una persona que vive mal, que todo el tiempo se la está pasando mal, pero tiene cierta estabilidad, cierta comodidad, ha establecido cuál es el mínimo con el cual se va a conformar, jamás va a prosperar. En cambio, una persona que la dejas sin recursos, que la sacas de su comodidad, que le dejas de ayudar, que le haces ver cuál es la realidad, sí o sí va a tener que verse obligada a buscar su propio camino. Y esa es una situación difícil, porque requiere de decisiones fuertes y que se les va a cuestionar y le van a decir cuando nosotros tomamos ese tipo de situaciones es: pero qué malo eres, no tienes corazón. Porque tengo corazón, lo voy a hacer. Porque si yo permito que esta persona que está muriendo en vida se quede de esa manera, le estoy haciendo un daño. En cambio, todo el tiempo dándole todo lo que requiere, estoy dañándola muchísimo más. Tengo que sacarla de esa situación. A veces nosotros nos encontramos en ese tipo de circunstancias, hermanas, hermanos. Nos aferramos a nuestra desesperación en lugar de abrirnos paso a la posibilidad de ser ayudados. Hay personas que por más que están en la podredumbre, no son capaces de pedirle a Dios nada. Y usted ora por ellos. Señor, ayuda a mi familiar. Señor, ayuda a mi amigo. Señor, ayuda a mi vecino. Señor, ayuda a mi conocido. ¿Y sabe qué va a pasar? Nada. Porque esa persona no quiere ser ayudada. El Señor nos ama, pero nos ha dado responsabilidad sobre nuestras propias vidas. Y eso es difícil cuando se trata de alguien a quien nosotros queremos y estimamos. Entender que esa persona se tiene que hacer responsable de sí misma. Tú no puedes recibir de la mano de Dios si estás cerrando todo el tiempo tus manos. Esa persona no va a recibir de la mano de Dios, no va a agarrar la mano de Dios si todo el tiempo vive con las manos cerradas y no abre sus manos para poder recibir de parte de Dios. Nuestros hermanos católicos romanos así oran el Padre Nuestro, ¿los han visto? Con sus manitas así. Es recibo de parte de Dios. Y hay personas que viven en una actitud de no recibo nada de nadie, no quiero. Yo aquí me voy a quedar, así soy y así me voy a morir. Orar no sirve de nada. Una segunda cosa en la que orar no sirve de nada. Orar no sirve de nada si no actúas. A ver, vamos otra vez a Éxodo 14. Orar no sirve de nada si no actúas. Después de la necedad de estos israelitas, Moisés se levanta y empieza a dar un discursazo. El discurso de su vida en ese momento. Empieza a tirar el choro. Versículo 13 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo tirándote un discurso, un rollo allí, Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. ¿Por qué clamas a mí, Moisés? ¿Por qué me estás orando? ¿Por qué me estás pidiendo por estas cosas? Actúa. Haz lo que tienes que hacer, Moisés. Encontramos una lección aquí fundamental, hermanos. La oración, si no va acompañada de la acción, no sirve para nada. Orar es una expresión poderosa de nuestra fe, sí, pero si nos limitamos única y exclusivamente a orar, no vamos a encontrar la liberación.
No vamos a ser liberados, no vamos a obtener las respuestas que queremos. Estamos desaprovechando el potencial que Dios puso en nuestras manos. Dios puso potencial transformador en nuestras vidas. Usted es capaz de transformar su realidad. Usted es capaz de transformar las cosas, de actuar. Si usted está en conexión con lo divino, usted es capaz de poder moldear lo que ocurre. El faraón viene con 600 carros atrás. Enfrente tienen el mar. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted en ese momento? 600 carros de guerra atrás, delante el mar. ¿Qué hace? Para algunos de nosotros, la mera pregunta ya nos generó ansiedad. Híjole, ¿qué voy a hacer? ¿Qué haría yo? No, pastor, por favor, yo quiero dormir tranquilo esta noche. ¿Qué voy a hacer? Y en la noche van a estar así, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Es una falta de enfoque, hermanos. Este error proviene de una falta de enfoque. ¿Qué era lo que estaba dañando y esclavizando a los israelitas? ¿Quiénes? Los egipcios. ¿El mar los estaba esclavizando? No. ¿Quiénes los estaban esclavizando? Los egipcios. ¿Qué tenían que hacer los israelitas? Huir de los egipcios. Pero se iban a ahogar. Y el caso era no volver a ver a los egipcios. No volver a ser esclavizados por los egipcios. Y si había que entregar la vida, había que entregarla. Nada, aunque te ahogues. Nada, aunque te alcancen con sus flechas. Nada, por tu libertad, muérete en el intento, pero hazlo. No sé si se está entendiendo lo que estoy tratando de decir. A veces, hermanos, nos limitamos y empezamos a pensar, cuando vemos estas situaciones que nos están estancando, pero es que si hago esto me voy a quedar sin recursos, pero es que si hago esto se van a enojar conmigo, pero es que si hago esto va a suceder aquello, pero es que si hago esto, y tienes que identificar cuál es la cosa, la situación que te está haciendo daño y huir de tus propios egipcios, aunque te ahogues. Tienes que nadar. Tienes que avanzar, tienes que actuar. Por eso Dios le dice a Moisés, ¿por qué me estás pidiendo a mí? Haz lo que tienes que hacer, Moisés. Tú eres el líder, dirige al pueblo. Y el pueblo haga lo que tienen que hacer. Obedezcan a su líder y marchen. Métanse al mar, muévanse. Porque de todas maneras se van a morir. Pero si no se mueven, no puede haber una transformación, no puede haber un cambio. Muévete, te di piernas para caminar. No tengo piernas, te di brazos para arrastrarte. No tengo brazos, te di una voz para poder clamar. No tengo voz, pues haz lo que puedas. Pero al menos que en tu corazón no te sientas atrapado por esas circunstancias. Busca lo que puedas hacer en medio de tus recursos y no le tengas miedo a lo que está por venir. Porque por eso viene el tercer punto. Si actúas, Dios va a hacer lo que solo Dios puede hacer. Eso no te corresponde a ti y es ahí donde nos equivocamos. Los israelitas no tenían que abrir el mar, ¿o sí? Los israelitas no tenían el poder de abrir el mar, ¿o sí? ¿Quién podía? Dios, solamente Dios. Los israelitas lo único que debían hacer era caminar, avanzar, y Dios iba a hacer lo que solo Dios podía hacer. Versículos 19 y 20. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Dios hizo lo que solamente Dios podía hacer. Puso la columna que a ellos, los que estaban en la voluntad de Dios, los hacía ver luz y eran alumbrados, y los que quedaron detrás de la columna tenían oscuridad. ¿Quién podía haber hecho eso? Solamente Dios. Pero sucedió cuando ellos comenzaron a caminar, y no era la única sorpresa que les tenía reservada a Dios. Si terminamos de leer el capítulo, se abren las aguas, de tal manera que había un muro de este lado y otro muro de este lado. Ellos pasan, vienen los egipcios, y cuando los egipcios vienen, Dios confunde a los egipcios y las ruedas de sus carros se les rompen.
Y no conforme con eso, el mar empieza a regresar en donde están los egipcios y los ahoga. Y los israelitas preguntándose, ¿y a dónde vamos? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y si yo hago esto me voy a ahogar? No, Dios te va a proteger, Dios va a abrir el camino, Dios va a barrer y a quitar los obstáculos. Camina. Porque aunque por un momento parezca terrible y terrorífico, Dios va a hacer lo que solamente Dios puede hacer. Y es terrible esto, hermanos, porque lo oímos muy bonito y muy poético. Se abrió el mar y pasaron. ¿Se imaginan? En primero el clima, los ventarrones, la humedad, los sonidos tremendos del mar. En la película del Príncipe de Egipto lo reflejan, de repente cae un trueno y se ve una figura de una ballena gigantesca por ahí así. Poder ver todo ese tipo de situaciones con los propios ojos, no fue fácil caminar allí. No fue como que fueron de día de campo y pasaron, qué bonito, el Señor abrió el mar. No, fue difícil, por supuesto que fue difícil, pero solamente Dios podía hacer lo que Él podía hacer. A veces, hermanos, yo estoy convencido de que Dios puede hacer milagros. Amén. Pero a veces nosotros hacemos muy poco por nosotros mismos. Y queremos dejarle todo el trabajo a Dios. Dios hará su trabajo. Hagamos el nuestro. Cuando nosotros actuamos con fe, cuando nosotros actuamos con determinación, Dios obra en nuestras vidas que están mucho más allá de nuestra comprensión. El solo hecho de que tú puedas estar aquí el día de hoy en esta noche, tú no sabes de cuántos peligros el Señor te libró en este día. Tú no sabes cuántas cosas abrió el Señor para que tú pudieras estar en este lugar. Y lo sabemos, miramos a nuestro alrededor, miramos a nuestros vecinos, vemos cuántas cosas suceden a diario. Y el Señor, sin embargo, nos dejó estar hoy aquí. Si tú anhelas algo, camina y el Señor te va a guiar hacia la libertad. Déjale a Dios lo que es de Dios y tú ponte a hacer lo que tienes que hacer. No es al revés. No es como de que primero, Señor, actúa tú y ya una vez que tú abras el camino, yo paso. No, la fe no funciona así. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve. La certeza de lo que no se ve. No es como que Dios va a dar el momento y luego tú caminas. Camina y Dios va a abrir las puertas y va a abrir los obstáculos. Entonces, hermanos, la oración es poderosa, pero la oración tiene que ir acompañada de acción. La oración es poderosa, pero si tú no quieres ser ayudado, el Señor no viola esa voluntad. La oración es poderosa, pero si tú no haces lo que tienes que hacer, Dios no va a hacer lo que Él puede hacer dentro de tu vida. Tenemos que orar, pero tenemos que actuar con valentía. No hagamos que la oración verdaderamente no sirva de nada. ¿Se acuerdan del título? Orar no sirve de nada. Y a veces vivimos nuestra vida cristiana haciendo que la oración no sirva de nada. Y la oración es poderosa. No la invalidemos, no la hagamos nula con nuestras actitudes, porque a cada paso que nosotros demos, Dios va a abrir el camino. Dice el canto, ¿no? Sendas Dios hará. Donde tú no pienses que hay, ahí el Señor va a actuar. Que el Señor abra puertas, que el Señor abra caminos dentro de nuestras vidas. Así que, hermanos, a orar y a actuar. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Bendito Dios, estamos en tus manos, Señor. Tú nos conoces, Padre, y sabes, Señor, por lo que nosotros atravesamos a diario. Señor, quizá en nuestras propias vidas hay situaciones que no hemos querido cambiar, situaciones que nos están costando trabajo, Señor. O también tenemos, Señor, en casa o en nuestros amigos a alguien, Señor, por quien hemos estado pidiendo mucho, Señor. Padre Celestial, solo tú puedes romper el corazón, Padre, para transformarlo en un corazón de carne y no de piedra, Señor. Rogamos que lo que tú, Señor, vayas a hacer en esas vidas, lo hagas, Señor, y que estas personas, Padre, por las que pedimos, e incluso por nosotros mismos, podamos, Señor, hacer lo que nos corresponde. Padre bendito, te damos gracias por la maravillosa forma en la que nos permite relacionarnos contigo por medio de la oración. Ayúdanos a poder entenderte cada día más. Y gracias, Señor, porque nos muestras tu camino, Señor, y prometes incluso abrir el mar si es necesario para que nosotros podamos caminar. Bendito eres, Señor. Gracias, para siempre es tu misericordia. Alabado y glorificado seas, porque eres un Dios de amor, un Dios de poder, un Dios de consuelo y un Dios, Señor, que abre todo lo que tenemos que nosotros
tirar de obstáculos para que podamos nosotros pasar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.